Ahora con ustedes, Barlovento. Conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loos conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto, que afectan, influyen y son materias de análisis popular y también la visión de expertos. En Barlovento parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza Barlovento. Ya estamos comenzando un nuevo Barlovento en el Barlovento, jugando con las palabras, ¿no? Un bar de Valparaíso o de alguna ciudad puerto del mundo, etcétera, etcétera. Todo lo demás, naturalmente, es imaginación, son alegorías, son metáforas, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben bien. Lo importante es hablar de lo que el viento no se llevó, o a lo mejor se quiere llevar, tomando en cuenta la pauta que el guionista de esta ocasión nos propone, ¿eh? Porque les adelanto así a modo de titular los dos temas, que los vamos a ir desglosando poco a poco y uno por uno, obvio. Camino a la elección presidencial de noviembre de 2021, y hay varias cosas que hay que pelar la cebolla por capas. Después, respecto a la convención constituyente, ¿está fuera de control más o menos? ¿O no? ¿O hay un boicot, un complot? ¿O vaya a saber uno? Esos son los dos temas, ¿eh? No nos quedó otra que seguir los grandes temas políticos de este momento y de este año. Por si alguien dice, no van a hablar de... No, es que hay que seguirlo, no queda otra. Claro, evidentemente. Y a la hora de incidente ahí cada uno marcará algo en un sentido o en otro. Por lo pronto yo aviso que voy a marcar uno que es potente, porque tiene que ver con las cosas que algunos llaman obligaciones y que los filósofos llaman ética. Pero ya, listo. Vamos con el primero. Camino a la elección presidencial de noviembre de 2021. ¿Eh? Casi me suena como si tuviera que grabar una frase yo, como voiceover, como locutor de continuidad. Pero bueno, a ver. La primera idea que surge de parte de nuestro guionista de esta ocasión es si va a lograr la exconcertación que curiosamente tiene la sigla UC actualmente, Unidad Constituyente. Ese es un chiste filosófico, político, deportivo. ¿Va a alcanzar a realizar? Van a llegar segundo. ¿Este proceso va a llegar o no va a llegar? ¿Le va a dar el cuero, por decirlo en buen chileno, no? Porque esto es el sábado 21 de agosto, se cierra todo el proceso, qué sé yo, que esto, que lo otro, o deberían hacerlo 2 días antes de la fecha, límite propiamente tal, respecto a la inscripción de las candidaturas ante el CERVEL. O sea, además lo van a tener que hacer con recursos de ellos, con plata de ellos, con redes de ellos. El CERVEL no les va a prestar ni un papelito para sonarse la nariz, digamos, porque no corresponde, ya se hizo. La primaria legal se hizo y punto. Entonces uno se pregunta hartas cosas. Por lo pronto, ¿estaremos siendo chilenos una vez más en el mal sentido? Vale decir, hacemos las cosas a última hora por dejar una carta tirada en la mesa. Y caballeros, ustedes, alguno de ustedes tómela, por favor. Oye, lo que pasa es que la génesis de esta primaria no convencional o consulta ciudadana que le han querido llamar ya era complicada, era distinta, era difícil, digamos. Hubo infidelidades de aquí para allá, el que había sido de alguna manera engañado perdonó, y cuando el que perdonó se subió por el chorro y se fue para otro lado, y todo un enredo que hubo ahí medio delicado, que la verdad que le hace honor, si es que se usa ese concepto, a la política, lamentablemente. Y ojo, yo sigo creyendo
y soy un convencido, y voy a partir de este mundo pensando que es así, que la política es fundamental para toda la sociedad. O sea, nosotros vivimos 17 años sin política, o política, digamos, partidaria de la democracia, ¿no es cierto? Así que no resulta sin política. Tiene que haber partidos, tiene que haber orden, tiene que haber de alguna manera alguna institucionalidad social, si se quiere, y que se puede coronar por los partidos políticos. Pero eso no exime, digamos, a que los políticos hayan actuado en este último tiempo, estas últimas décadas, de manera muy, diría yo, difícil y muy distante de lo que es la honorabilidad, de lo que es la moral, de lo que es de la ética, que es lo que tú esbozabas al principio, Helmut, de esta conversación. Entonces, yo creo que sí van a hacer la convención, la consulta ciudadana sí va a ser. Creo que va a haber una baja participación. Yo creo que todo el mundo no va a querer, no le van a dar ganas de ir a participar, digamos. Y no me atrevería a dar, digamos, de alguna manera un pronóstico. Yo considero en lo personal que la señora Proboste no debería ser presidente de la República, bajo ningún aspecto, bajo ninguna óptica, ¿ya? Salvo que haya que tomar una decisión con alguien de la derecha, y ahí a lo mejor habrá que sacrificar el voto de alguna manera. No creo que lo sea, creo que la génesis de esta postulación viene muy turbia, muy compleja, muy delicada. Así que yo la verdad que no espero mucho de esta consulta ciudadana. Ojalá resulte por el bien de la democracia, ojalá les vaya bien, haya participación y de alguna manera puedan llegar algún candidato de alguna manera, diría yo, bien inspirado, ¿no es cierto? Que pueda llegar como un estilo como el Maldonado, porque fíjate que yo veo al Maldonado, lo veo como bien intencionado, lo veo como correcto, lo que se ve, ¿no es cierto? Pero el tipo nadie lo pesca. Entonces es como que en la política, no sé, se necesita hacer de una manera distinta, ¿no es cierto?, para poder de alguna manera alzarse, para poder seguir navegando, ¿no es cierto?, para poder tener éxito. Este tipo llegó, se ve como tranquilo, ya criticó a la señora Maldonado directa y abiertamente que no puede ser presidenta del Senado, debería renunciar, que es incompatible los dos cargos. Y eso que van en su conglomerado, digamos, van en su unidad política, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se llaman los parlamentarios del conglomerado, como tú lo llamaste, ya dijeron que no era necesario que renunciara al Senado? Lo dijeron hoy. Como todo esto es dinámico, las noticias son pero yo bueno, en vivo, sí, ya dijeron sí, que no era necesario. Si tú me preguntas... Perdón, y muy brevemente, otra actualización, muy brevemente, nada más que un dato. La candidata misma precandidata emitió declaraciones diciendo que mientras fuese precandidata no renunciaba a la presidencia del Senado. Y devuelvo la pelota. Sí, bueno, para terminar, yo creo que no debería ser, creo que es incompatible desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la competencia, ¿no es cierto? Es como que está partiendo, es como que la carrera de 100 metros plano, pero ella va a correr 80 metros nomás, y los otros dos van a partir corriendo de los 100. O sea, hay una desventaja, ¿no es cierto? Con todo lo que significa ser presidente del Senado en estas ocasiones, viene la discusión del retiro, del cuarto retiro de la AFP, ¿no es cierto? Justo cae en esta fecha, coincidencia o no, pero bueno, va a estar en el tapete de nuevo, digamos, la presidenta del Senado desde el punto de vista, digamos, de los medios, de la relevancia que va a tener, ¿no es cierto?, etcétera. Así que por ahora es lo que te puedo comentar, Helmut, no sé, a tu pregunta. No sé qué. Vamos con los demás amigos, pues, Augusto, Fernando. Sí, yo creo que es un tema que va a ser, es un tema que ya es un sector también de la sociedad todavía que está ahí, digamos, y que, bueno, entre otras cosas no se llama primaria porque en lo formal el CERVEL no permite que se llame primaria, solo se llaman primaria las legales, por eso ahora hablan como de consulta,
Antes le llamaban primarias convencionales, pero no pueden usar la palabra primaria. Sí, yo creo que es un tema que está bañado de la vieja política, completo. Esto de más allá de las personas, yo creo que hay toda una articulación ahí, esto del dilatado, ¿cómo se llama? El pronunciamiento de algo que obvio. Proboste era candidata, pero no esperando el resultado de las primarias legales. Se le complicó las primarias legales porque a ella le convenía, ¿no es cierto? Jadwe, ¿cómo se llama? Lavín, porque según ellos eso generaba una brecha más grande en el centro, donde yo podía entrar casi corriendo y saltando, diciendo yo soy el centro, por lo tanto puedo ganar. Tal vez, no sé, ¿ya? Pero toda esta cosa, ¿no es cierto?, de ir a hacer de que ahora se recuerda que ella es de origen de Aguita, creo, está bien, eso no es nada malo, pero ahora lo recuerda, de muchos años de política, nunca había sacado ese carnet, ahora quiere aparecer como independiente, porque hace un pronunciamiento sin ninguna bandera a la DC, siendo que es de moda cristiana desde los 14 años, ¿ya? Y eso tampoco está malo, pero todo esto de querer ser sin ser, digamos, ¿cierto?, aparecer de una manera que no lo es, yo creo que la gente hoy día no engaña. Entonces yo creo que esas cosas van a jugar en contra de ella si es que ella no se muestra auténticamente como es, digamos. Después tiene quienes están al lado, si tú puedes incluso empatizar con ella, ¿ya? Una mujer de fuerza, una mujer que en un momento, yo creo que en su oportunidad sí fueron chuecos con ella, la acusación constitucional yo creo que ya no tiene ninguna responsabilidad, ¿ya? Eran otros los responsables de ese tema, y bueno... Oye, pero Augusto, o sea, primero una acotación de lo que dijiste tu tiempo atrás, digamos, Pizarro sigue al lado de ella, sigue atrás en la foto. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, porque oye, hay que sacar a Pizarro y Pizarro sigue al lado de ella. Y la otra pregunta que yo he tratado de investigar, ese desorden administrativo que en definitiva terminó con la pérdida de no sé, como 600 millones de dólares, creo. Y esa plata nunca se encontró, desapareció. No era tal. No era tal. Lo que pasa es que había un informe preliminar de la Contraloría de la cual todos se colgaron. Después incluso que la sacaron a ella, hubo resultados que al final la pérdida no era tal. Sí hubo un desorden y sí hubo, de hecho terminó una persona de ahí del sur que había, no sé muy bien qué rol jugaba, terminó 11 años presa o una condena de 11 años, porque ahí sí que se habían robado como unos 100 millones de pesos. Pero en concreto, hacia el punto de Yanna Proboste no tenía nada. Ella venía asumiendo, le toca este tema y bueno, al final un aprovechamiento. Está reconocido incluso por Alaman, está reconocido en algunos discursos de Chávez, creo que dijo que al final eso había sido una movida política, ¿no? ¿Ya? Pero independiente de eso, y además incluso se hicieron robados los 600 millones de dólares, pesos, que no sé cuántos son, ella no tenía nada que ver con eso, digamos, ¿ya? Pues digo, pero independiente de la persona, son los que están atrás. Es decir, aparece Escalona en Tolerancia Cero hablando, ¿te fijas? Es decir, entonces no entender. Yo no tengo nada contra Escalona, un político, pero claramente un político que incluso dijo que hacer la nueva constitución era fumar opio. Es decir, una cosa que tú decís, no puede ser, ¿te fijas? Entonces yo no sé si van a seguir en ese camino. Ahora hay que ver cómo esto está tan dinámico que resulta que la elección, esta consulta constituyente es el sábado 21 y el día 23 tienen que estar inscribiendo los candidatos. Es decir, ya es una cosa a última hora, vamos a ver si la elección les sale bien. Ellos no van a poder trabajar con la base con el registro electoral del CERVEL. Por lo tanto, hoy día no saben cómo distinguir si tú eres militante o no militante de un partido. Es decir, las posibilidades de chamullo, esas cosas. Mira, yo creo que esa cosa, es decir, a mí no me extrañaría, no digo que vaya a ser, pero no me extrañaría que aún estén trabajando porque Maldonado y la Narváez se bajen y Proboste termine proclamada por aplausos. Es decir, yo no apuesto a que todavía, yo no pondría la ficha a que eso se va a hacer. Queda mucho tiempo. Pero la pregunta de Maldonado, a propósito, para ir con Fernando, la pregunta de Maldonado en sus declaraciones, la pregunta retórica, es ¿por qué no se hizo esto en mayo?
por supuesto que es retórica y es hasta irónica si se quiere, porque se está jugando, que dijéramos, a hacer el gol en el último minuto y con una pelota que rebote en un jugador del otro equipo, para usar la metáfora deportiva y futbolística. Pareciera ser que se está esperando lo que dice Augusto, o sea, terminar ganando algo así como por walkover, por no presentación, como los partidos de fútbol del barrio, digamos, del club del barrio. O sea, es por lo pronto especulativo, es extremadamente chilensis, a mi modo de ver, y en muchas cosas más. No sé qué aporte nos puede hacer Fernando a lo último, solo un dato más. Vamos con Augusto y de ahí le da el pase gol a Fernando. De hecho, Meo ya dijo que no va a participar. ¿Te fijas? Él está haciendo otros cálculos seguramente, pero entre otras cosas dijo, no, yo no participo, porque claramente ve un riesgo ahí muy grande de que eso termine efectivamente en algo raro. Eso no. Don Fernando. Mira, yo frente a esta consulta, yo creo que hay riesgos importantes para la centro izquierda derecha que representa Unidad Constituyente. El primer riesgo muy importante tiene que ver con el número de participantes de esta consulta. Es decir, ellos pueden cavar su propia tumba si no logran convocar a un mínimo de personas, que han hablado ahí 100.000 personas. En realidad, a mí me parece de que el mínimo aceptable para que se pueda estimar que es exitosa esta consulta no es menor a 300.000 personas, es decir, al 10% de los que participan en las primarias legales. Me parece que ese es un mínimo minimorum como para decir, mira, tuvimos éxito en virtud de que no tuvimos las primarias legales, etcétera, no tuvimos la publicidad que se tiene, no tuvimos los fondos y los recursos que aporta el Estado, pero hay un mínimo, y a mí me parece que ellos están corriendo un riesgo muy alto si no tienen una adecuada participación. El riesgo alto que están corriendo tiene que ver con la legitimidad de su proyecto, es decir, a través de eso va a quedar claramente establecido de que hay un número importante o no importante de personas que están detrás de ese proyecto. Si pensamos en lo que fueron las primarias, hoy día hay una votación de la cual parten, ¿ya? Si se considera la realidad de lo que han sido las elecciones en Chile, que alrededor de 6,5 millones, 7 millones de personas votan, hay un piso que cada agrupación ya tiene. Entonces, en esta circunstancia, no siendo primaria, esa exigencia de un mínimo se la va a poner la opinión pública, y si no, se la van a poner los medios de derecha, que van a querer que el voto de centro lo canalicen ellos. Entonces ahí yo veo un primer riesgo. Hay una segunda cuestión que a mí me parece muy importante hacer presente. Yarna Proboste siempre ha estado fuera de lo que ha sido la línea de la democracia cristiana de estos últimos años, fuera en el sentido que ha representado minorías, porque Yarna Proboste ha tenido posiciones, comillas, progresistas dentro de la democracia cristiana, que la han puesto al margen de la democracia cristiana. Y eso explica un poco el tipo de guardaespaldas que tiene hoy día, digamos, que en definitiva están preocupados de que ella no se salga mucho de la línea que ha mantenido la democracia cristiana respecto de lo que es el modelo de construcción política y social que tenemos. Entonces, a mí me parece de que hay muchas cosas en juego en esta consulta. Yo no creo, como lo plantea Augusto, que no la vayan a hacer ahora que la anunciaron. Yo creo que quedaron atrapados con la realización de esto, fundamentalmente porque sería impresentable, después de todo el proceso que conocemos, anunciar esta consulta para no hacerla. Es decir, sería un craso error político. Ahora, que lo pueden cometer. Eso ya han cometido muchos errores políticos y podrían cometer uno más. Pero en términos estrictamente de una mirada política de lo que están haciendo, lo que deberían apuntar es a perseverar en este proceso,
a intentar convocar al mayor número posible de personas y legitimar su candidata o candidato en esta consulta. Fernando, déjame hacerte una consulta. El financiamiento de estas primarias la hacen los partidos políticos. Lo hacen los partidos políticos, sí. Y ese financiamiento viene de nosotros, del Estado chileno, ¿no? No. Los partidos tienen que romper su chanchito y poner... Pero ese chanchito lo han llenado con el Estado chileno, ¿no? Con los votos. No necesariamente. Acuérdate que los partidos políticos aceptan aportes de particulares hasta ciertos límites. ¿Ya? Entonces, la diferencia del financiamiento de los partidos políticos hoy día es que los aportes tienen limitaciones y que tienen que transparentarse. ¿Ya? Por lo tanto, tú sabes quién está poniendo plata en una determinada campaña, o en este caso, quien pondría plata en esta consulta lo vamos a saber. Se habla de 500 Ese QM era un militante del PPD, ¿no? ¿Perdón? Ese QM era un militante del PPD. Sí, claro. Entonces, mira, yo la verdad que creo que el tema presidencial, esto viene a complejizarlo un poco más, digamos. El hecho de que no participe Marco Enrique Mondlane también lo complejiza un poco más, porque le está pidiendo que se agilice el trámite suyo en el Tribunal Constitucional con la finalidad evidente de ser candidato. Entonces, a mí me parece que en estos 20 y tantos días que quedan para la inscripción de las candidaturas, vamos a tener sorpresas importantes, muy importantes. Bueno, la próxima semana prometió Char, que todavía en un momento determinado dijo claramente que no iba, y de ahí después ha ido guateando en su posición. Claro, pero antes de pasar a la próxima semana, novedades con respecto a la candidatura de la lista del pueblo. Pero antes de pasar a Sharp, que me hiciste el pase gol y lo voy a tomar, pero no puedo evitar mencionar a Monsieur Guillet. ¿Qué pasa hoy día Monsieur Guillet? Es que Guillet es del PRO ahora. En el fondo es Ominami Meo o PRO. Meo o Guillet, perdón. Sí. Meo o Guillet. Entonces, pero mira, el tema yo creo que Guillet no se va a tirar. Guillet ya aseguró su candidatura a senador por el PRO. Entonces ya yo creo que se va a quedar. Pero mira, yo creo que el problema de fondo acá es otro. Es otro en términos, no quiero hacer una disonancia. Helmut ya lo enunció. Yo creo que aquí el problema principal tiene que ver cómo se compatibilizan cuestiones éticas con quehaceres políticos. Sí. Ese es el tema de fondo, ¿no? Porque en algún momento los partidos políticos y las dirigencias de los partidos políticos que han ejercido el poder tienen que darse cuenta de que no tienen la posibilidad de hacer lo que les plazca, que los votos en definitiva no les pertenecen y que hoy día, más que nunca, la sociedad chilena está eligiendo bajo otros criterios. Con esto no quiero ni renegar de la política, porque yo al igual que Mauricio, a mí me parece la política fundamental en el quehacer de una sociedad, pero tan fundamental me parece es incorporar los elementos éticos en la política que han estado ausentes, y que esto es una demostración más de eso. Nadie se acuerda de Jimena Rincón en la democracia cristiana, ¿no? Y hicieron todo un proceso interno para elegirla. Estaba Undurraga y Jimena Rincón, ganó Jimena Rincón. Jimena Rincón no bajaba su candidatura, más bien persistía en su candidatura, y obviamente se vio la obligación de bajarla, rompiendo yo diría que es más que la normativa, los acuerdos, porque la política se rige más que por normas, por acuerdos. Entonces, y los acuerdos tienen como esencia el valor de la palabra. Entonces nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Establecemos ciertos principios en que vamos a funcionar, los establecemos. Luego viene el compromiso ético de cumplir con esos principios. Y eso no pudiera no estar arreglado.
y igualmente nos obligaría. Y la concertación ha dado una pésima muestra de la política que no necesitamos ni queremos. Y es una política que tiene como base ni siquiera el interés del pueblo, sino que tiene como base nuestros propios intereses, nuestras propias necesidades y de las personas que ellos representan, ¿no? Yo por eso un poco planteaba que el gran problema que tiene en el fondo la candidatura de esta primaria, todavía son 3, es que está lleno de todos estos elementos de la vieja política. Y ese es para mí efectivamente el problema de fondo. Si uno puede ir sumando cositas, como un poco la que tú has descrito, ¿no es cierto? La que hemos estado conversando aquí, y te vas encontrando con todos estos elementos que están presentes, no están ausentes, fíjate. El vestirse de una manera, el problema de la Mónica Rincón, lo que decía Mauricio, que estos partieron peleándose, dividiéndose, pero ahora uniéndose por necesidad. Entonces, todas esas cosas, yo creo, le veo muy pocas posibilidades, aunque lograsen hacerla, porque a lo mejor ya al final no tienen otra, porque es casi un suicidio no hacerla, en eso estoy de acuerdo. Uh-huh. Pero bueno, de repente estos tipos se suicidan. Oye, sí, pero bueno, déjame, Fernando, para que lo aproveche de comentar también esta pregunta, y disculpa, Helmut, que de alguna manera me meta y además, oye, yo no quisiera dejar fuera lo que también propone nuestro guionista, así que nos quedan algunos minutos para redondear esa parte y pasar a los terceros implicados. Pero déjame preguntarle a Fernando, y por eso te decía, disculpa que me eche tu mano y pregunte yo, digamos, en ese sentido, pero ese progresismo de Proboste, ¿no le roba votos a Boric? ¿Le puede robar votos a Boric de manera significativa? Si Proboste llegara a la papeleta del 21 de noviembre, ¿no? Mira, yo creo que el mayor riesgo para Gabriel no está en el candidato de la centro derecha. Yo creo que está esencialmente en el candidato de la lista del pueblo. Yo creo que allí es donde es posible que él pierda votos, porque no hay que crearse el cuento, que también la prensa se ha encargado de poner en el tapete, de que la lista del pueblo son los ultra izquierdistas, los que pretenden poco menos que hacer la revolución y que andan disfrazados con pañoletas en la convención constitucional. Es decir, eso es una caricatura burda. Dentro de la lista del pueblo hay una multiplicidad de expresiones, y esa multiplicidad de expresiones, el único acento que tiene es visibilizar las necesidades de la gente más común. Entonces, pero eso la prensa, los medios de comunicación, la derecha, la centro derecha nos dicen que es extremismo de ultraizquierda. Oye, y disculpa, perdona que te interrumpa, pero tiene que ver absolutamente, está 100% linkeado. Sharp en la lista del pueblo, bueno, lo voy a decir a la chilena, Sharp en la lista del pueblo, tiene sentido, tiene coherencia, es posible. Bueno, si tú me preguntas, yo creo que Sharp es un muy buen candidato. Tiene una virtud que Boric no tiene y que Daniel tenía, digamos, es alcalde. Y como alcalde está vinculado directamente con las problemáticas más fundamentales de una comunidad. Hoy día todos hablan del territorio. Bueno, los municipios son esencialmente territoriales. Entonces allí, si bien no es comparable un país con un municipio, pero sí es que te pasaron la guitarra y que tú demostraste que sabías tocar. Sí, yo ahí discrepo, déjame antes de ir. Sí, pero Chat, yo creo que esto fue primero, fue un político joven, salió rápidamente. Claro, es que compitió con el DJ Méndez. O sea, no, ese era el otro candidato que había por el DJ Méndez. ¿Ya? Salió Chat. Y Valparaíso, además, no es como Recoleta, ¿no es cierto? Que se notaba, ¿no es cierto?, sus avances, su modernidad, las cosas que estaba haciendo Jadwe, ¿no es cierto? El Chap en ese sentido no puede demostrar los mismos triunfos. Valparaíso está complicado desde el punto de vista de la ciudad, siento que, no sé si ha sido un buen o un mal alcalde, no sé, no vivo en Valparaíso,
Pero desde afuera, Valparaíso no luce, y Char más bien es un tipo conocido en la localidad, más bien no es un alcalde que se conozca a nivel nacional. Creo que si la lista del pueblo quiere llevar un candidato, no debería ser Char, debería ser otra persona que de alguna manera tenga, bueno, yo no estoy en la comisión de la lista del pueblo, pero creo que no es un buen candidato, para mí, no sé, para mí. Ojalá lo, porque yo es que dime tú qué candidato constituyente de la lista del pueblo era teóricamente un buen candidato. ¿La señora Pikachu? ¿O el señor, no. Dinosaurio? ¿O, me entiendes? ¿Hay allí? ¿O este muchacho que es rapado, no me acuerdo el apellido en este momento, y que salía, digamos, sin camisa? Entonces, tiene cáncer. Claro, entonces, si tú lo piensas en términos de nadie podría haber imaginado que esos candidatos eran elegibles y ganaron. Sí, yo pienso que hay que tener atento a lo que va a pasar con la lista del pueblo. Yo un poco la discrepancia iba al tema del alcalde. Los dos grandes alcaldes que iban a la elección quedaron fuera, Lavín y Jadwe. Y de hecho el eslogan de Lavín era que en el fondo él iba, en el fondo, no me acuerdo exactamente cómo era, pero en el fondo de alguna manera decía que él iba a gobernar el país como alcalde, y no prendió. Pero yo creo que se están jugando en otras cosas. Es importante, los alcaldes sí han jugado un rol relevante en todo lo que es la pandemia y todo, y hay personajes ahí muy interesantes. De hecho, el jefe de campaña de Lavín era otro alcalde, que era el alcalde de la Florida, y no lograron. Yo creo que la gente está haciendo una distinción ahí. Ahora, con respecto al tema Char y Boric, sí, yo creo que Char tiene una carrera relativamente parecida, joven, además también es de Punta Arenas, y logró meterse en Valparaíso. Yo creo que en parte sí, estoy de acuerdo con Mauricio, porque el otro candidato era muy, muy malo, pero logró y ha tenido una cierta carrera. Pero tiendo a pensar que, pensando en la visión país, si tú pones a Boris y pones a Char, yo creo que Boris se come a Char. Oye, bueno, y aprovechando el tiempo, vienen del mismo partido, vienen del mismo partido, sí. Vienen del mismo partido. Sí, me van a disculpar. O sea, y además que eran amigos. Entonces, sí, tú lo has dicho, eran. Oye, bueno, como dijo Leonel Sánchez, me van a disculparme, pero queremos darle un minutito al menos, o 2 minutitos, a la posibilidad de que haya un cambio en la ley misma, ¿no? Para la creación de las listas de independientes para la elección parlamentaria. O sea, volvemos sobre el tema de la vieja forma de hacer política, o la nueva, o presuntamente nueva, o como le queramos llamar, más los mecanismos estructurales que permitan que la cosa cambie, si es que alguna vez va a cambiar, etcétera, etcétera. Interesante ese tema, porque ese tema va vinculado, tendemos mucho a hablar del presidente, de quién podría ser, pero resulta que esto está vinculado a la lista parlamentaria. Y resulta que el presidente, que cualquiera sea, no va a ser lo mismo dependiendo de quién sea, cómo se conforme, cómo se llama el Parlamento. Y ahí está el tema de que, y ese punto sí lo tiene Char, y lo ha recalcado mucho. Es decir, él está luchando porque efectivamente se permiten hacer listas de independientes. ¿Te fijas? Y ahí yo creo que sí tiene un punto importante, Char, y yo creo que se necesita eso para renovar efectivamente el Parlamento. Y si creo que se está viendo la ley, no sé en qué está, y no sé cuál es la posición, no lograba ver cuál es la posición frente a ese tema que está teniendo el Frente Amplio, y bueno, me imagino que también en este caso ya el Partido Comunista y compañía, con respecto a si también internamente ahora se la están jugando para que en la elección se puedan hacer listas de independientes. Porque yo creo que ahí podría ser interesante los resultados. Yo veo difícil, no es fácil, es complejo, que le abran espacio a los independientes. No lo veo tan sencillo, porque aquí hay nuevamente una cuestión ética fundamental, que los diputados y senadores tendrían que considerar que muchos de ellos van a perder su escaño. No sé si están dispuestos a eso. Ojalá fuera así, digamos, yo creo que todo lo que implique una participación efectiva del pueblo, yo lo voy a suscribir.
el Partido Comunista ya manifestó la disposición a apoyar una norma de este tipo, pero no visualizo, aparte de la Federación Regionalista Verde, el Partido Comunista, otra disposición. Descarto que la derecha tenga ninguna posibilidad de apoyar algo así. Y por los quórums que se requieren para modificarlo, lo veo complejo. Lo veo bien complejo. Pero aquí pongo nuevamente el tema ético. ¿Estarán dispuestos los diputados a poner sus votos sabiendo de que eso va a implicar de que necesariamente muchos de ellos van a perder sus escaños? No, y aquí yo lo vinculo también con la presidencial. Yo creo que si eso se logra, me la juego a que la exconcertación está complicada. Porque hoy día la exconcertación, yo creo que tienen claro que le es muy difícil, aunque logren instalar a Proboste, que la Proboste salga elegida como presidente. A no ser que ya fuera un contubernio con la derecha, lo veo muy difícil. Pero están apostando a tener parlamentarios. Y si se abre esta cosa de que en las listas de parlamentarios vayan listas de independientes, efectivamente, yo creo que ahí la cosa se les puede debilitar mucho más. No tener ni la presidencia y perder diputados y senadores. Ahora, hay oye, tanto que critican a usted a la derecha, que no apoya a Independiente y Sichel. Buen chiste, Helmut. Sí, estoy mejorando. De los 4 programas es el mejor. Alemania no se construyó en un día. Ahora, el escenario que se viene, a mí me parece claro. Si se da la hipótesis de una segunda vuelta entre Boric y Proboste, la derecha va a salir a votar en masa por Proboste. Es más. Sí. Ya lo hicieron con Orrego, claro, ya lo probaron. Entonces, no sé. No. Lo que pasa es que aquí hay un factor que es muy determinante, y es el 50% y más de personas que no participan. Y de alguna manera yo siento que a ese mundo no le habla a nadie. Que todo el discurso siempre está dirigido a aquellos que participan, a aquellos que están en el quehacer político con mayor o con menor profundidad, pero que están, que van a votar. Entonces, sin duda, hay que hablarle a ellos, pero el que puede determinar una elección no es la gente que va a votar, es la gente que no va a votar. Y allí es donde hay que hacer un análisis que creo que hasta hoy no se ha hecho, de cuáles son las razones por las que la gente no va a votar. ¿Por qué la gente no vota? Y ahí hay un abanico enorme que va desde aquellos que no lo hacen porque no quieren validar un sistema que repudian, ¿ya?, hasta otros que simplemente no les interesa por el viejo discurso de que, mire, a quien elijan, yo igual mañana tengo que trabajar. Claro, entonces, pero entre medio hay un montón de otras posiciones. Y ese es un desafío importante, ¿no?, que hasta hoy día no se ha abordado. No. Ciertamente, y yo creo que da para tratarlo como tema per se, perfectamente en otro capítulo futuro, del futuro Helmut, inmediato, permíteme un minuto. Mira, que tenemos que ir a la Augusto allá. Recién, hace un ratito atrás, quería hacer el contrapunto. Habló de la vieja política, ¿ya? Y yo quiero hacer un recuerdo que en la vieja política habían elementos que eran muy decidores respecto de cuestiones que tenían un contenido de país. No hay que olvidarse que en 1967 el Congreso Pleno, es decir, toda la derecha, aprobó considerar dentro de la Constitución de 1925 el rol social de la propiedad, que no existía. Y el rol social de la propiedad permitió, entre otras cosas, poder materializar la reforma agraria, entre otras cosas. Pero eso obtuvo los votos de todos, fue unánime. Otro acto que refleja una unanimidad y que es un acto fundamental en la historia de Chile, la nacionalización de las riquezas mineras, donde también concurrieron los votos de todos, no solo la izquierda, la derecha en su conjunto,
Entonces, ¿eso qué me hace pensar? Que con todas las dificultades y rencillas que habían antes, después de Augusto José Ramón, se incorporó un elemento en la política que se llama el desprestigio de la política, cuya voz cantante era Augusto José Ramón, y se incorporó un segundo elemento. Y ese segundo elemento fue las platas privadas en la política. Y eso produjo lo que hoy día tenemos en términos de el desprestigio de la política por una parte y la calidad de políticos por otra parte que tenemos. Yo estoy de acuerdo que hay que cambiar el nombre de la vieja política, porque en realidad la vieja, a lo mejor uno se va muy atrás, en realidad la vieja política tiene que ver con todo esto que ocurrió, todo este contubernio post año 90, digamos, en donde los partidos políticos al final, y los políticos al final se vendieron al sistema. Oye, y propongo una sigla para que nos vayamos a la pausa, ¿eh? Sí. Porque uno tiene que hacer su pega también, su rol y función tiene que desempeñarlo. PAG, la política antes del golpe. Y PDG, la política después del golpe. Ya, vamos a un alto, cambiamos de traguito, de cerveza a lo mejor algo más fuerte, para seguir con la metáfora y la alegoría del Barlovento, aquí en el Barlovento, y volvemos, pero lo que se llama en breve. Barlovento, lo que el viento no se llevó. Una conversación de amigos en un bar de Chile. Helmut Loss y sus amigos Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Estamos de vuelta y vamos a tratar algo que quedó enganchado, por así decirlo, en el lenguaje de la gente joven de hoy, con la política hecha hacia el pueblo, que es lo más cercano que tenemos en este momento, al menos en la historia política de Chile, y que es un hito, lo van a estudiar nuestros bisnietos seguramente el día de mañana con los profes de historia, si es que historia sigue en el currículum escolar, pero eso ya es otro tema, y que tiene que ver con la Convención Constituyente. Pregunta muy buena de nuestro guionista de esta ocasión. ¿Está sin control como pretende la derecha, los medios tradicionales y qué sé yo? Pongo un ejemplo al pasar nomás. Yo reviso el Mercurio de Valparaíso online porque es una forma de saber noticias regionales, de enterarse de la información dura, punto. Además uno tiene que sencillamente estudiar a sus contrincantes, ¿no? A sus rivales, sin duda alguna, si no sería un error intelectual. Eso por lo pronto. Pero a propósito de aquello, veo una encuesta que tiene que ver, y que ya van varios días, no seguidos, pero en una semana ha habido al menos un par de ocasiones que han preguntado por cómo va la Convención Constituyente, y adivinen cuál es la percepción de la gente. Que no anda. Que no anda. Entonces, la pregunta... Digamos, más que de la gente, de los lectores del Mercurio. Bueno, sí, claro, pero es que a lo mejor esa encuesta la podemos llevar a otros medios más que son los mismos dueños del Mercurio, o de sus socios, o de sus hijos, o de sus primos, o lo que fuere, ¿ya? Como ya sabemos, es un país latinoamericano, ¿para qué nos vamos a contar a sacar la suerte entre gitanos? No vamos a hacer clases de eso porque todos tenemos la experiencia al respecto. Y el que no quiere entender esa experiencia o interpretarla de otra manera tiene el derecho, pero pienso que está equivocado. Entonces, ¿está sin control la Convención Constituyente? Yo debo tomar la palabra y yo creo que no es para nada, en absoluto. Yo creo que el último acto similar, y más o menos similar, fue por ahí por el año 1924, cuando se empezó a hacer el tema de la Constitución del 25, digamos, ¿ya? No fue una asamblea constituyente, fueron menos, pero eso fue lo más democrático que tenemos. Después llegó la del 80, que para nada es una situación democrática. Y tenemos este proceso, de tal forma que esta una cosa es histórica. Y es histórica por el contexto en que nace, cómo se genera esta acción, ¿no es cierto? Y para la importancia que tiene para el país en este momento, después de haber vivido 40 o 45 años en una dictadura o bajo una constitución emitida en dictadura, ¿no es cierto? Entonces, además es histórica por eso, pero además es histórica porque nunca se había hecho con 155 personas
donde hay intelectuales de alto nivel y hay gente del pueblo común y corriente, ¿ya? Elegido, además. Que son, claro, que han sido electos. Mira, cuando la Constitución partió, cuando la Convención partió el 4 de julio, o sea, hace 22, 23 días atrás, ¿no es cierto? Hoy día es 27, hoy día estamos grabando esto el día 27 de julio, martes. Hace 22, 23 días atrás, lo único que tenían que saber los constitucionalistas o los constituyentes era que aquí van a operar, esta es su casa, y ya, porque les vaya bien, ya hasta luego. No está preparada, pero no importa. Tiene goteras en la casa, pero no importa. Claro. Y ahí no tenían los computadores, ni los sistemas operacionales, ni el sistema logístico, una desorganización terrible. De ahí, pero después venía todo el ponerse de acuerdo, que hoy día están funcionando recién las condiciones. O sea, hoy día, de alguna manera, lo que está haciendo la Constitución, hoy día yo subí a un fanpage que tenemos, que lo invito a seguir, que se llama Chile Ciudadanos, ¿ya? Aunque no todo el mundo le gusta el nombre, pero bueno, pero está, ¿no es cierto? Y ahí hay un post que invita a seguir las sesiones en vivo y en directo a través de un canal especial que está para la Constitución, donde uno puede ir cambiándose, haciendo clic en cada una de las distintas comisiones y escuchar los debates, escuchar las votaciones, ver cómo se está manejando el enfoque. Y la verdad que están trabajando y están muy dedicados al tema, pero hoy día no están escribiendo la Constitución. Hoy día lo que están haciendo es ¿cómo hacemos para que la Constitución la podamos escribir, digamos? O sea, esto que yo creo que debería ser formado antes, a través del Poder Legislativo, una comisión de alguna manera que pudiera haber visto cómo se iba a trabajar, por lo menos unos parámetros generales, para que no llegaran tan, entre comillas, en pelota a hacer las cosas, ¿no es cierto? No se hizo, y hoy día se está haciendo. Y creo que los chiquillos, los cabros, digamos, lo están haciendo bastante bien. Están bien inspirados, con buena onda, ¿no es cierto? Al menos la mayoría, tratando de sacar esto adelante, sacar los reglamentos, sacar los procedimientos, definir cómo se va a hacer, digamos. Y que es todo un cuento, ¿ya? Porque también ahí hay distintas visiones, de acuerdo, ¿no es cierto?, al mundo político de donde se viene. Afortunadamente, ¿no es cierto?, el 77, el 80% de la Convención Constitucional tiene que ver con gente de centro de izquierda, ¿no es cierto?, que piensan más o menos similar, ¿ya? O espero que así sea. Entonces, la Convención Constitucional no está polarizada, ¿no es cierto? Aquí no hay polarización, ¿ya? Porque para mí cuando hay polarización es cuando dos extremos son similares, pero aquí no hay dos extremos similares, ¿no es cierto? Para nada, no pesan lo mismo, son totalmente distintos los pesos políticos que tienen. Hay gente que piensa totalmente distinto a los del otro lado, pero eso es que algunos son muy pocos, entonces no hay una polarización. Yo creo que hablar de que hay gente entre el 70 y el 80% que piensa relativamente similar, o uno espera que por lo menos se pongan de acuerdo, yo no veo ningún tipo de polarización. Yo creo que la convención está trabajando bien, a pesar de todo lo que el gobierno de Sebastián Piñera no hizo, a pesar de todos los intentos de que esto no funcionara, es cierto, que no se realizara. Yo me alegro, me siento contento por la gente que está haciendo las cosas. Y salga lo que salga y cómo salga, va a ser mejor que la constitución de Augusto José Ramón, como dice mi amigo Fernando. Eso, gracias. Bueno, mira, yo creo que efectivamente la comisión, la convención constituyente está trabajando yo diría que bastante bien. Lo que pasa es que nuevamente los medios de comunicación social nos presentan un esquema del trabajo de los constituyentes que no tiene nada que ver con lo que en definitiva está pasando al interior. Al interior era indispensable darse una estructura y una organización básica que se llama reglamento, hay una comisión de reglamento funcionando para crear un instrumento que permita definir las formas en que van a trabajar, las formas como van a votar, etcétera, etcétera. Esa es una cuestión que es bastante central. Y respecto a lo cual creo que es innegable de que hay un trabajo serio en la convención.
Sin embargo, tampoco se puede negar que dentro de la convención se han presentado conflictos o miradas diferentes respecto a cómo se organiza y cómo se estructuran y cómo se eligen esas comisiones que se están formando. Y en ese sentido, hoy día ha habido una situación compleja en que parte de lo que es Apruebo Dignidad postulan una forma de elección junto con la lista del pueblo y con los convencionales de los pueblos originarios, y el Frente Amplio con el Partido Socialista y con la derecha postulan otras. Entonces, evidentemente, hay conflictos, claro que los hay. Ahora, yo personalmente creo que los conflictos lo único que hacen es enriquecer en la medida en que se den discusiones francas, honestas, y en la medida en que el que gana tenga la suficiente generosidad respecto del que pierde, y el que pierde tenga a su vez la suficiente generosidad para entender cuáles son las reglas del juego que en un momento se dieron. Pero las discusiones en definitiva siempre van a enriquecer más que empobrecer. Sí, o sea, el que crea, a ver, me devuelvo al discurso de Sichel reciente, creo que fue antes durante el proceso de definición de candidatos. Da lo mismo, lo concreto es que él habla de, usando una frase maqueteada, muy de diseño publicitario a mi modo de ver, porque por algo somos gente de radio, ¿cierto, Mauricio? De comunicación, tanto tiempo ya. Por lo tanto, decía que hablaba de un país en paz y no en conflicto. Por favor, la vida es un conflicto permanente. El que crea lo contrario, por favor, tiene mi respeto por tener su opinión, pero tiene que educarse más y mejor. Me van a disculpar, pero yo a esta altura de la vida no voy a andarme con correcciones políticas. No. Yo estoy en este programa para conducir, sí, claro, pero también para cuando opino, usar el estilete. Me importa un pepino, con todo respeto. Y sin respeto también. Con y sin respeto, a propósito del programa que van a estrenar por ahí. Entonces, uno se pone a pensar en una pregunta ingenua. Yo la voy a plantear así por ironismo, nada más. ¿Entenderán en la derecha que es mejor sumarse y no desprestigiar? ¿O es muy tonto lo que yo estoy preguntando? Yo pienso que... Perdón, sí, di nomás. Sí, no, le tiramos la pelota a Augusto primero. No, sí, Augusto no ha hablado, Augusto. Sí. Yo creo que... Oye, y ojo que es Augusto René, no es Augusto José. Los dos comienzan con R. Oye, sí, mira, yo también pienso que un poco ascribo a las palabras de Mauricio y Fernando con respecto al tema de la constituyente, cómo está funcionando, cómo está comenzando a funcionar, ¿ya? Ahora, respecto a tu pregunta a la derecha, yo creo que la derecha está acostumbrada a mandar, a que las cosas son como ellas las ven, es decir, el mundo es como ellos lo ven y a imponer ese mundo, ¿te fijas? Entonces, claro, se ve no sé si vieron el video donde Baza se ve enfrentado a unos parlamentarios y la crítica no era lo que estaba diciendo, era que no tenía puesta la ¿cómo se llama? La corbata. La chaqueta y la corbata. Es decir, él se la saca muy bien y la respuesta es magistral la que les da, ¿ya? Y maneja muy bien la situación porque nunca pierde la compostura, digamos, ¿ya? Pero claro, cuando tú crees que eso es el orden... Augusto, acuérdanos de la respuesta de Baza. No, Baza al final es muy simple. No, como tú dices que es una respuesta magistral, porque la verdad... Porque él le dice que no es primera vez que va al ¿cómo se llama? Ha ido muchas veces a muchas comisiones y nunca le habían pedido eso, ¿ya? Y más les dice, yo tengo la chaqueta ahí, la chaqueta me la saqué para poder trabajar con ustedes. ¿Sí? En el fondo es una forma de alivianarse y trabajar, ¿no es cierto? Bueno, además le describe todo su título, todo lo que él tiene, y al final muy sutil dice, pero si a pesar de esto usted quiere que yo me ponga la chaqueta, me la pongo. Y los queda así mirando como diciendo, dígame. Y silencio total. Mande. Claro, entonces, en el fondo,
con una sutileza y con una caballerosidad, los deja en ridículo, en el fondo. ¿Ya? Muy bueno, si pueden ver ese video, hay que ver. ¿Ya? Sí, Sí, yo no, me sí, enteré oye. por escrito de aquel incidente. Entonces, todo eso, toda esa visión, ¿no es cierto?, de no entender, de fondo de sentirse incómodo porque los demás no están vestidos como tú quieres, porque no hablan como tú quieres, porque no son capaces de organizarse como tú quieres. Un poco tú, en una parte de tu primera intervención, hablabas del orden, ¿no es cierto?, hablaba Mauricio del orden, pero ¿cuál es el orden hoy día? Si el concepto de orden cambió, y está cambiando en la vida diaria, está cambiando en los trabajos, que prácticamente no se usa el terno, la corbata quedó de lado, ya nadie mira mal porque un hombre llega con un aro, o con el pelo más largo, el pelo más corto, con trenza. ¿Te fijas? Al interior del mismo Parlamento, yo fui testigo en su momento de este cambio que se estaba produciendo, lo comentábamos al interior de los equipos de ese edificio. Ya llegaban más parlamentarios de vestón y camisa abierta, al menos. Sí, pues, E incluso otros más... en las empresas, ir con blue jeans era... Claro, menos formales. O sea, y finalmente, así como el lenguaje es Augusto estará de acuerdo conmigo, así como el lenguaje oral, verbal, es una manifestación de cómo se percibe el mundo, también lo son los códigos de vestimenta en este caso. Obvio que sí, pues si no, preguntémosle a cualquier sociólogo o antropólogo social y qué sé yo. Claro que como no están los antropólogos donde deberían estar, no están todos los que son ni son todos los que están, decía la abuelita, y cuánta razón tenían, ¿eh? Ahora, yo veo a algunos constituyentes, más algunas, que son las que están reclamando. Yo no sé si eso está organizado. Hoy te toca a ti hacer esto, porque creo que con las galletas, las negritas, llegaron dos distintos a hacer un show que nadie entendió, ¿ya? Entonces, no sé si están organizados para ir tirando cosas a boicotear, o son dos personas específicamente que están, no sé, qué es lo que buscan. Pienso que en el fondo la derecha le convendría más sumarse y entender, pero yo creo que es un proceso difícil, entender que representas a un porcentaje del país y no eres el país completo, y el país no tiene por qué someterse a tu voluntad. ¿Te fijas? Y eso es un proceso que me imagino. Lo voy a decir elegantemente, Augusto, para reforzar lo que acabas de mencionar tú. Todos van a entender porque estamos en Chile y la picardía está a flor de piel, pero yo lo voy a decir elegantemente. La mascota no es mía y no hago lo que quiero con ella. Claro. Se acordaron de la frase del campo, ¿no? Que es mucho más fuerte que eso. No la vamos a decir tal cual, pero todo el mundo sabe a qué se refiere. Y eso es lo que molesta, ese modelo de que la mascota es mía, yo hago exactamente lo que quiero con la mascota, que para eso es mía. ¿Ah? Esa actitud que se da en el mundo, no solo en Chile, en muchas partes del mundo, tal vez todo el mundo, qué sé yo, eso es lo que molesta, pero de sobremanera. Oye, bueno, y a propósito de lo que fue lanzado Augusto, a menos que alguien quiera agregar, Fernando o Mauricio, algo más respecto de este subpunto. Mira, yo creo que la derecha entró perdida, digamos, a la convención constitucional. Yo creo que no tiene, es poco lo que puede hacer. Yo creo que más bien están trabajando algunas personas desde el punto del individualismo, tienen otros motivos, otras motivaciones. Esa señora que tiene un canal de Teresa YouTube, Marinovich, ¿no? La señora Teresa Marinovich, claro, la filósofa, le da exactamente lo mismo lo que escriba la Constitución. Ella quiere hacer otra carrera, ella quiere hacer, y que, ojo, no tiene que ver con temas de querer ganar dinero ni nada de eso. Ella tiene otros intereses, que son más bien, yo creo, personales, ¿ya? Entonces empiezan, yo creo que esa unión que mostraron en el primer día de la votación, ¿no es cierto?, que fueron, no me acuerdo, no sé si 38 votos, ¿no es cierto?, y después fueron cuando estaban en la elección de la presidenta o el presidente. 38 votos. 38 votos, y no se movían de los 38, y no se movieron de los 38. Y claro, ya estaban de acuerdo desde antes, se iba a elegir al presidente. Pero después esta cosa va a empezar a decaer, no van a estar todos de acuerdo con las cosas, con las tendencias. Entonces creo que no van a empezar a actuar en bloque. Yo creo que no tienen muy poco que ganar. No se la van a jugar, y yo creo que de alguna manera cada uno va a empezar a sentirse que se va a poner en vitrina para el futuro. O sea, ellos quedan sin pega en un año más. ¿Qué viene después de eso?
ellos tienen que canalizar eso. Además que si son políticos y dicen... No creo que les preocupe mucho. No creo, pero... Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, Mauricio. La dieta de constituyentes debe ser reguleque para ellos. Mira, a mí me parece que hay una cuestión aquí. Yo creo que a la derecha sí le interesa mucho influir en la nueva constitución. Y a la derecha sí se está jugando muchas cosas en esta nueva constitución. Y con la habilidad y la inteligencia que los caracteriza, hoy día tuvieron un primer logro. El primer logro es que van a poder poner dentro de la mesa directiva, que es de 9 personas, a 2 miembros de la derecha. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio, con una mirada errónea de lo que es la integración, ¿ya?, desde mi punto de vista, generó las condiciones para que se votara por patrocinio. Y si tú tenías 21 patrocinios, ibas a ingresar a ser parte de la mesa directiva. Y la derecha le da para un patrocinio más 16 o 18 votos adicionales, 16, 17 votos adicionales. Es decir, puede elegir a 2 representantes. ¿Qué va a hacer la derecha? La derecha lo que va a hacer es entrabar todo lo posible el proceso constituyente. Va a retrasarlo todo lo posible y va a generar las condiciones para que no salga una constitución que represente los intereses, los sueños y los deseos de la mayoría de los chilenos. Porque la carta que se está jugando la derecha política chilena, política económica, cultural, es a que en el plebiscito de salida el pueblo de Chile diga no y rija la constitución del 80. Ese es su objetivo político. Y para eso va a generar todo lo que ha hecho hasta ahora la derecha, que ha sido generar condiciones para que esto funcione. No, ha puesto en la comunidad el mensaje: mira, esto es un caos, aquí nada funciona, están preocupados los presos políticos, en Chile no hay presos políticos, se niegan a conversar las cuestiones de fondo, nos quieren excluir a nosotros, pobrecitos ellos los excluidos, ¿ya? Entonces, ese es el discurso. Y el Frente Amplio, nuevamente, con la inexperiencia política que ha demostrado siempre, se compró el cantito y dijo: no, hay que integrarlos, ves que están excluidos, hay que integrarlos. Entonces, no tiene una visión de más largo plazo, y eso va a significar serios problemas. Si tú estás en la testera, tienes un poder que te permite hacer cosas, por más que seas minoría. Porque después el discurso va a ser: bueno, aquí en la directiva de la convención nosotros somos ¿qué? No somos nada. ¿Por qué? Porque no nos consideran, porque nos pasan por encima, y nuevamente se repite la misma lógica. Fernando, yo estoy de acuerdo. Espérate, que yo estoy de acuerdo con lo que plantea Fernando en términos de qué es lo que quiere la derecha. Sí. De eso no tengo la menor duda que eso es. Pero también está la no derecha, por así decir, el resto, ¿ya? Entonces, y que hoy día no es lo mismo que antes. Entonces, yo creo que efectivamente van a intentar eso, pero yo no estoy tan seguro que lo logren, ¿te fijas? Porque resulta que, si tú me preguntas a mí, yo creo que tienen que estar de alguna manera, no sé si con 1 o con 2, pero tienen que estar ahí. Si después de todo, igual son un 20%. Entonces uno no puede decir el 20%, digamos, en la lógica de que todos tenemos que estar. Uno no puede decir el 20% es nada. Rigor sería 1, vos de 5 el 20%. Claro, pero que no sé por qué van a ser 2, que yo no me metí en ese detalle. Pero dime una cosa. Para mí, conceptualmente, tienen que estar. Ahora, que derivar a partir de eso, de que lo que se va a llegar es que cuando llegue el momento de ratificar la Constitución, va a ser que la gente va a decir que no sé, yo creo que ahí es como, entonces, eso solo se puede dar si el otro 80% lo hace todo mal. Sí, claro. Oye, pero déjame, por favor. Entonces, sí. Mira, yo puede ser. Yo no digo que no pueda hacer. Déjame, pero, oye, no avanzar todo esto para llegar a decir. Déjame usar las ideas de derecha son minorías,
en la humanidad son minorías, pero la derecha es la que gobierna, Pero, la derecha es la que manda, la derecha es la que tiene el poder. Pero con otras No nos condiciones. engañemos. En otras condiciones. Aquí en Chile ha sido con otras condiciones, con senadores designados, con una cosa impuesta a balazo, es decir, Sí. también las condiciones, es decir, las condiciones en las cuales hicieron la Constitución del 80, las condiciones en las cuales gobernaron durante 30 años, donde poco a poco empezaron digamos, había una serie de trabas y más encima se consiguieron que algunos se sumaran a ello, claro, lograron todo eso. Pero eso es justamente lo que está cambiando. Es decir, a ver, lo que yo quiero plantear es lo siguiente. Si no cambiamos nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo del ciudadano, sí, estoy de acuerdo contigo. El resultado va a ser no. Por lo tanto, no está en lo que haga la derecha, está en lo que hagamos nosotros, si efectivamente la Constitución del 80, esta nueva Constitución, cuando lleguemos al plebiscito, va a ser sí o va a ser no. Entre ellos está Oye, la gente que no va a votar. déjame, por favor. No, sí, por favor. vamos al tiro contigo, pero solo instalar una cuña, como dicen en periodismo. La derecha chilena, por tanto, no es tan elegante como la derecha de Mónaco. Mauricio. Oye, yo voy a usar una frase célebre de mi amigo Fernando, que lo he usado varias veces. Estoy en total desacuerdo con lo que acaba de decir Fernando. O sea, yo el tema no funciona así. Yo creo que el Frente Amplio hizo un acto de lo que la política quiere, que en definitiva es transparencia, honestidad, buenas intenciones. Ahora, quieren hablar a la derecha, quieren decir cosas, díganla, perfecto, pero al final se vota. Y si el centro izquierda tiene 7 votos y la derecha tiene 2, van a ser 7-2. Pero, señores, perdieron, se hace lo que la centro izquierda quiere. Listo. Pasemos al otro tema. Ok, quieren decir sí que estamos totalmente en desacuerdo por esto. Ok, perfecto, lo escuchamos, perfecto. Votemos y de nuevo 7-2. Y vamos a estar 7-2, 7-2, 7-2, 7-2, 7-2. Y nosotros le vamos a poder decir a todo Chile, ¿no es cierto?, que la derecha tuvo participación porque la tuvo, se le escuchó y realmente se le escuchó, se le tomaron en cuenta sus argumentos, pero a la hora de votar no convencieron, en definitiva. Entonces, decir que la derecha va a ser dueño de esto, a mí me parece como súper lejano. Yo creo que si hay que darle participación, yo creo que la nueva constitución tiene que ser hecha para los 19 millones, 20 millones de chilenos que hay acá, y también en los 9 millones de chilenos están los que viven en La Reina, los que viven en Las Condes, los que viven en Vitacura, y los que viven en Pudahuel, y los que viven en o sea, para todos los chilenos, ¿no es cierto? Ahora, ¿hay que buscar el equilibrio? Sí, hay que buscar el equilibrio. Yo creo que a lo mejor la constitución del 2021 va a ser la más mala de todas las constituciones. Pero a lo mejor va a ser así, pero igual va a ser aprobada porque va a ser hecha en democracia. O sea, jamás nadie, hay un 80% de chilenos que dijeron que querían una nueva constitución. Va a haber poca gente que va a leer los 100, 120, 150 articulados que pueda tener la Constitución, que es la que tiene ahora la que nos rige, más o menos, ¿no? 130 artículos, creo que son los 140. Pero la Constitución sí o sí, 143. Y yo al Fernando le puedo apostar 10 asados, pero de cordero, así. Nosotros vamos de colado. Claro, y ustedes van de colado. Pero 10 asados que la Constitución sí se va a aprobar, de todas maneras. A ver, yo Ahora, Pero que los asados sean con vino, porque con cerveza no sirve. Eso yo lo tengo claro. Mira, y finalmente quiero terminar, y de ahí no hablo más porque ya creo que estamos en la hora. Es Y porque viene la hora de incidentes. que tiene que ver con una frase, una frase que le hiciera llegar para mí un gran político de la antigua política, que es el señor José Peme Mujica, ¿no es cierto? En un saludo que le hizo a Gabriel Boric hace poco, donde dice que la derecha los une los intereses y a la izquierda las separan las ideas. Entonces, lo que tiene que hacer la izquierda es empezar a dejar ideas de lado e intentar la unión, de acuerdo con lo que dice Augusto, ¿no es cierto?, que en definitiva no es lo que va a hacer la derecha, lo que va a hacer el triunfo o van a marcar el futuro nuestro, sino que es lo que dejemos de hacer los que estamos en la izquierda, ¿ya? Porque hoy día ya empiezan a haber críticas
entre los que están ahí funcionando. O sea, ya hay 2 constitucionalistas de la lista del pueblo que se salieron del conglomerado. Porque ellos dijeron que eso no era para hacer, que no era para hacer política desde el punto de vista partidario, de ver a quienes llevan de las próximas elecciones. Ellos están ahí para escribir la Constitución, ¿no es cierto? Entonces empiezan a haber estas odiosas divisiones de antaño que hacen que, en definitiva, triunfe la derecha, pero no porque sean mejores, sino que porque la izquierda no hizo nada, porque se desunieron, porque no llegaron a acuerdos. Digo la palabra. Eso no. Helmut, mira, brevemente, Helmut, cuando yo planteo de que no hay que olvidarse que hay un plebiscito de salida y que la derecha se va a jugar por que los chilenos rechacen la Constitución, estoy hablando de la estrategia de la derecha. No estoy hablando de lo que yo creo que va a suceder. Perfecto. Ya, eso primero. Ya, no estamos de acuerdo. Yo no creo que en un sistema democrático ninguna persona que haya perdido pueda discutir o intentar no dar consistencia democrática si no es parte de una dirección o de una directiva. Ganó Piñera toma y él elige a los ministros. ¿A quién elige como ministro? A gente de su confianza. No dice, mira, estos 3 ministerios van a ser para la democracia cristiana, aunque perdieron, para que se sientan integrados, ¿no? Y estos otros 2 van a ser para el PPD, porque como igual perdieron, pero tienen que integrarse. Si el gobierno de todos los chilenos, ¿me entiendes? Que no tiene lógica ese argumento. No tiene ninguna lógica. Pero el que gana establece la estructura organizacional con gente de su confianza. Pero es que es distinto, disculpa, pero es distinto gobernar por 4 años que escribir una constitución que va a gobernar el país en términos generales por 40 o 50 años más. O sea, obvio que un gobierno que va a dirigir los destinos de un país por 4 años tiene que tomar gente de su confianza y así la chorrera para abajo. O sea, lo hacen los alcaldes, digamos. Pero en una convención constitucional donde se tiene que escribir la constitución, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la forma de proceder debe ser distinta, debería ser distinta. Yo digo de que la forma de participar de quien ha perdido en la convención constitucional es una persona que tiene plenos derechos de participar, plenos derechos a poner sus ideas, en su redacción, a decir lo que piensa, lo que quiera, pero no tengo por qué darle yo cuotas de poder. ¿Por qué se las voy a dar? Porque yo no estoy privando a ninguno de los constituyentes, a ninguno de todos los derechos que el constituyente tiene. Pero ¿por qué le voy a poner espacios de poder? Y más todavía cuando la conducta de la derecha ha sido una conducta disruptiva respecto a lo que se quiere hacer. Es decir, no tengo además ninguna confianza en que ellos efectivamente vayan a aportar desde su perspectiva. Es decir, yo le voy a dar un espacio de poder para que ellos vayan a poner palitos, no para que vayan a construir conmigo desde su mirada. Entonces, ahí es donde yo creo que hay una ingenuidad en no entender que la participación no tiene por qué ser necesariamente desde el poder. Cuando tú eras del centro de alumno, del centro o de la presidencia de tu ¿quién se conformaban eso? Las personas en las cuales teníamos afinidad y confianza. Y nadie podía decir, oye, y la gente votaba y elegía ya, ganaron ustedes, ok, y ustedes van a tener el rol de dirigir. Pero eso no significa que yo a los otros los marginaba, que soy antidemocrático, que no quiero escucharlo, no. Lo que pasa es que ellos no saben, porque toda la vida han tenido el poder, no saben lo que es estar en definitiva en una situación en que ya no lo tienen. Y si yo se los hago votar, no tengo por qué abrirle espacio. A propósito de eso, me encanta hacer el disruptivo, breve pero con el estilete muy afilado. Ya que les gusta tanto la matemática a los señores y señoras de ese, y señoritas y señoritos de ese sector, ¿cuánto es el 20% de 5? 1, no 2. Sí, claro. Ya, pues, vamos a los incidentes, ¿les parece la hora de incidentes? Sí, permítanme iniciarlo yo porque tengo muchas ganas de decir esto.
son pocos los periodistas que yo aprecio, ¿ah? Por ejemplo, y pocas las acciones que tales o cuales periodistas aprecio. En otras palabras, no sigo ningún periodista así a rajatabla, no es lo mío. Y la otra vez destaqué a Pavlovich cuando le preguntó por su salud a Boric y justifiqué y argumenté, y no lo voy a recordar porque ya está en el otro capítulo, lo pueden ver los que quieran verlo, sé que es el caso. Pero ahora me voy a fijar en Rodrigo Sepúlveda del Megavisión, que está teniendo más figuración, lo que es interesante porque el hombre tiene, como dijo él mismo respecto de él, y me van a perdonar la palabra, pero en todo caso está dicho, es grosería en español, tengo cojones, digo. Y los tiene porque resulta que destacó, en el sentido que había que destacar, el hecho negativamente, lo que sucedió en la municipalidad de Villa Alemana con la recientemente electa alcaldesa. Sí, estoy de acuerdo. Hay un problema ahí, yo creo, de PNL. Insisto en eso, no me las doy de lingüista, pero me gusta. Programación neurolingüística. Hay algo que no. A ver, en esta señora o señorita, en esta dama, en esta persona, en esta ciudadana, hay algo en su cabeza que tal vez tenga que ver, digo yo, y aquí me voy a poner tal vez muy conservador, pero es una ocurrencia mía, una hipótesis al menos. A lo mejor un problema generacional mezclado con la posmodernidad. Hay un problema de PNL, hay un problema de sinapsis. A ver, si yo dije que no iba a haber nepotismo, debo haber buscado en el diccionario, debo suponer por lo pronto primero qué es lo que es nepotismo. Y mi pareja, en el esquema de hoy, como mencionaba Augusto, ¿cierto? El orden es distinto hoy en día, no necesariamente tengo que estar casado, yo estoy arrejuntado, como decimos en Chile, o dicho al campo, con mi pareja hace ya que 76 años, mi segunda pareja en la vida. De manera tal que a mi pareja, ponerlo, en este caso, el sociólogo del caso, porque había tenido porque el argumento es ese, había tenido un excelente desempeño como jefe de comunicaciones de su comando. Perfecto, está ahí todo bien, lógico. Sin embargo, la lógica no lo es todo. La ética es importante. Entonces, si digo que, y la ética supone coherencia, o consecuencia, como dicen algunos, a mí me gusta el término coherencia, ¿ya? Si yo digo que me gusta usar barba, uso barba, ¿ya? Si yo digo que me tapo la pelada porque me da frío en la pelada, estoy siendo transparente también, además de coherente, ¿ya? De manera tal que me molesta muchísimo y me da mucha pena porque por lo que la situación electoral que se dio en la zona interior de la región de Valparaíso, o sea, hay gente que presuntamente es más moderna, más visionaria, más qué sé yo, lo que ustedes quieran, más que tiene ideas nuevas, pero que las embarra porque se pisa la cola. Y más encima, y con esto termino, salió a decir no los he defraudado. Lo que significa, desde el punto de vista del solo lenguaje, hacerse cargo de la impresión que dejó en los demás. O sea, ustedes están equivocados. No deben sentir defraudación. Por favor. Hay un problema de sinapsis, hay un problema de PNL, hay un problema complicado. Lo dejo ahí lanzado. Eso sería. Y conste que me simpatiza y me simpatizó y me sigue simpatizando su sector, porque no es el punto. El punto es si somos éticos o no somos éticos. ¿Ya? Así es. Por favor. Yo quiero, estoy de acuerdo, digamos, con tu enojo, y también yo creo que uno efectivamente te defrauda. Yo creo que ahí está el tema cultural, digamos. Es lo que han venido haciendo los políticos y esta gente se suma y cree que lo tiene que volver a hacer. Obviamente, como tú bien lo dices, algo les falla en la cabeza, en los sinapsis, no entender el tema, y tratan de repetir lo que hicieron los otros, y no se dan cuenta que el mundo cambió. Pero la parte positiva es que hoy día las reacciones son rápidas, directas, apenas se saben, y tienen que echar pie atrás, ¿ya? Y espero que haya aprendido, espero que efectivamente haya aprendido y se dé cuenta. ¿Fíjate? Tenemos el ejemplo de, ¿no es cierto?, lo que está pasando, lo que ya pasó con la ex alcaldesa de Viña del Mar, pero después de 16 años. ¿Te fijas? Si después de 16 años, ¿tú crees que todo ese hoyo de 17.000 millones de pesos que se hablan se hizo en 6 meses, en 3 meses? Son años, ¿no es cierto? Haciendo triquiñuela con las horas extras, una serie de chamullos, y no pasaba nada. Y así pasaba con muchos alcaldes. ¿Te fijas? Hoy día, directo, lo hizo, se denuncia. Y es ahí, nuevamente vinculando con lo que conversábamos anteriormente, con un poco lo que conversábamos, en cierto, planteaba Fernando con esto de la Constitución, el plebiscito salía. Ahí yo sigo insistiendo, el cambio solo se va a producir si los ciudadanos cambiamos. No más, no estoy ni ahí. No más, la política es cochina, entonces yo no me meto. No más,
¿no es cierto?, es que él ya es rico, entonces no va a robar. ¿Ah? Son los eslogans que se fueron instalando y que los ciudadanos nos dedicamos a lo que hacemos todos los días pensando que eso es ajeno a la política y nos olvidamos. De eso depende que estas cosas que van a suceder siempre, ojo, van a suceder siempre, pero el control de eso es de la ciudadanía. Y es ahí nosotros como ciudadanos tenemos que ir entendiendo cada vez que tenemos un rol activo. Y de esa forma hacemos política. A lo mejor no hacemos política desde la lógica de que estamos en un partido político, o porque ocupamos un cargo público, o porque nos presentamos a una elección. No hacemos ese tipo de política. Pero eso no quita que tenemos que cumplir nuestro rol de ciudadano. Y uno del rol de ciudadano es, además de estar informado, estar vigilante y reaccionar y exigir que las cosas se remedien cuando se cometen errores como que cometió la persona de Villa Alemana. Lamentablemente ni siquiera sé su nombre, como sé que era una dama, pero no conozco su nombre. Así que esa es mi opinión respecto a ese tema. Y ahí nace la fundación que pronto seguramente se va a crear, que se llama Chile Ciudadano, que tiene que ver con un poco esta parte, digamos, que tiene que ver con educar. Que no te gustaba el nombre. No, pero estamos viendo ahí cuál va a ser el nombre final, digamos, pero tenemos algunos ya en carpeta, pero que en definitiva tiene que ver con lo que estás diciendo tú, o sea, tiene que haber una Contraloría. Pero ¿sabes qué? Y lo retomo con esta cosa de incidente que iba a plantear yo y que tiene que estar muy ligado con esto, sin ponernos de acuerdo ni nada de esto, pero tiene que ver que creo que la Constitución debería nombrar un órgano que sea mucho más potente que la Contraloría General de la República, porque la verdad que lo que pasó con el robo de plata en las Fuerzas Armadas, todas, incluyendo Carabineros, con lo que pasa en la alcaldía, de alguna manera es, no digo que sea responsabilidad, pero los órganos oficiales estatales tienen que estar vigilantes a eso. O sea, no puede pasar de que después de 16 años la señora Reginato, ¿no es cierto?, aparezca con que hay un desorden, que se desaparecieron 17.000 millones de pesos y que nadie sabe dónde están ni cómo se fueron. Pasó con lo mismo que hablábamos un tiempo atrás, se pasó con la señora Proboste, que también hubo no sé cuántos millones que desaparecieron. Y los carabineros se robaron 30.000 millones de pesos y resulta que no. Y la frase que te faltó, esa frase de su eslogan, es que no lo vimos venir. O sea, para. Y me enteré por la prensa. Claro. Entonces, yo creo que tiene que haber un órgano súper importante que sea ciudadano, que sea oficial y que esté preocupado de cómo están actuando los políticos, cómo están actuando las instituciones. Porque está claro que el Estado queda chico, no logra controlar, y el robo es gigantesco, digamos. Entonces, y yo lo engancho con lo que yo quería decir ahora, que estoy muy contento con lo que le pasó a este señor de que era el Partido Socialista, el alcalde, ¿no es cierto?, de la comuna de San Ramón, que hoy día está en Aguilera, y que tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este movimiento de plata interno, ¿no es cierto?, no se sabe de dónde salieron estos 230 millones de pesos que él tenía, ¿no es cierto?, favores políticos, el narcotráfico empieza a permear un poco la política. Entonces, está detenido, está preso, está privado de libertad, creo que es bueno, pero eso se podría haber evitado antes. Por el bien del señor Aguilera, que hoy día está preso, que por último vio que podía permear todo y lo sabía hacer y se fue metiendo y hoy día está preso, ¿ya? Alguien que tiene que controlar los flujos de dinero, alguien tiene que estar preocupado de la idoneidad de las personas, del profesionalismo, de la ética, de la moral, de la efectividad, etcétera. Así que eso era, yo creo que llegó la hora que si a la hora que se tiene la Constitución, me gustaría ir a hablarle a los 155 tipos. No me cae la menor duda. Y me gustaría que me escucharan y yo poder decirle: señores, ustedes tienen la responsabilidad de la felicidad, del buen vivir de 19 millones de personas, bueno. Hagan la pega y la haganla bien. Y para eso se necesita esto, mayor efectividad, mayor eficiencia. Hay que gerenciar bien el tema, digamos, porque si no nos vamos a enredar y va a ocurrir lo que decía el Mujica. O sea, la izquierda no se pone de acuerdo. Y hoy día ya lo vimos, lo conversábamos atrás hace un ratito. O sea, que el MEO a lo mejor se va por otro lado, que está apareciendo Chap, que está el Bori, que está no sé qué otro más aparece, que aparecen los otros tipos que también están apareciendo.
claro, votemos en la primera vuelta, pero después en la segunda vuelta no se ponen de acuerdo, y la derecha sí se pone de acuerdo. Y sacaron dos veces al Piñera. Correcto, vamos con Fernando, pero muy breve, ¿eh? Solo como información para la gente que pudiera no saber, porque a mí me interesaba el hecho, no la persona, y su nombre y su número de carnet, pero hay que decirlo, por transparencia. Javiera Toledo, alcaldesa recientemente electa de Villa Alemana. Okay. Fernando. Mira, yo quiero recoger lo que planteó Augusto, porque yo creo que en definitiva los procesos de transformación no tienen que ver con poner más o menos medios de control. Los procesos de transformación tienen que ver con tener un ser humano que sea distinto y que tenga rangos valóricos que estén por sobre el dinero, que tenga una mirada de respeto a la naturaleza, que tenga una mirada de respeto del otro como un igual. Entonces, cuando seamos capaces de construir ese individua, vamos a poder transformar efectivamente la sociedad. Por eso nosotros creemos que en definitiva hay que construir un hombre y una mujer nueva para producir las transformaciones que se requieren. Pero mientras tanto, Fernando, mientras tanto no logremos ese cambio generacional, que lo comparto plenamente, que puede ser durante 30 o 40 años más. ¿Qué hacemos en estos 40 años que nos queda por tener una nueva hombre y una nueva mujer? Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros tenemos instituciones que son señeras en América Latina en términos de su eficiencia, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos, como por ejemplo el Registro Civil, como por ejemplo la Contraloría General de la República, como por ejemplo el Banco Central. Es decir, son instituciones que efectivamente son eficientes, pero ¿dónde está el problema? El problema está en las personas que están detrás de esas instituciones. ¿Cuál es el problema de la justicia en Chile? El problema de la justicia no son las leyes, son los jueces. Sí. Los jueces son los que están llamados a aplicar la norma, y los jueces responden a un canon, y ese canon en definitiva responde a un modelo. ¿Cuál modelo? El modelo neoliberal capitalista, donde la centralidad está puesta en el yo me salvo solo, yo soy feliz solo, yo me enriquezco por mi propio esfuerzo, y no hay un nosotros. Y eso se expresa en todo lo demás. Yo en general le tengo mucho temor cuando los estados, y en esto estoy pensando preferentemente en los estados capitalistas, se preocupan de los temas de control. Nosotros estamos suficientemente controlados como para superar una serie de lacras. Tú anda al mall a mirar los refrigeradores, no hables con nadie, solo mira los refrigeradores. En la tarde te va a empezar a llegar a tu celular ofertas de refrigeradores. Entonces, ¿cómo puedo entender yo que existiendo esa tecnología no se pueda ocupar, por ejemplo, para combatir el narcotráfico o como para combatir la delincuencia? ¿Ya? Cuando se pueden prender los televisores, tú apagas el televisor y te lo pueden prender. Cuando se pueden escuchar satelitalmente las conversaciones. Si alguien quisiera, Biden quisiera escucharnos ahora, da la instrucción, pone el satélite y se sienta en la Casa Blanca a oír Barlovento. Entonces, ¿Me está escuchando? Claro. Entonces, yo siempre supuse que a mí me escuchaba otra persona, digamos. Se peinaba al lado, entonces, ahí te das cuenta tú que el tema pasa por seres humanos y por proyectos que pongan la centralidad en seres humanos. Hoy día estamos en una situación muy compleja que tiene que ver con los controles que establecen los estados respecto de las personas. Muy, muy compleja. Por eso estas sociedades capitalistas están lejos de ser sociedades libres. Nosotros somos esclavos. Simplemente nos muestran la pradera, pero estamos esclavizados de un montón de cosas. Hay muchas cosas que no podemos hacer y nos determinan nuestras conductas como ellos quieren. Y cuando quieren controlarlo, establecen los mecanismos de control, y el ejemplo más claro ha sido la pandemia. ¿Cómo controló China la pandemia?
por el celular. Sí. En China hay una cámara por cada 7 habitantes. Una cámara por cada 7 habitantes en China. Entonces, y aquí hacemos fiesta cuando ponen cámaras. En definitiva, como eso fuera, la manera como van a controlar. Y esas son maneras de control no de la delincuencia, de nosotros, que no somos delincuentes. Si uno empieza a pensar, somos 18 millones o 19 millones de chilenos. ¿Cuántos delincuentes hay? Pongamos un número. ¿Serán el 10%? Yo ¿Será el escuchaba a alguien, 1%? no me acuerdo quién era, Bellalí, otro personaje. Él, como fue ministro de Interior, decía que era una cantidad de... Tenían identificado la cantidad de delincuentes que cometían el 80% de los delitos. Y eso se calculaba en una cifra que actualmente manejable. Es decir, lo que ellos saben que ese grupo de delincuentes comete el 80% de los Pero como diría Paul Mann, para retomar el discurso neoliberal solo por un rato y para ir cerrando con algo de humor, no sé si les va a gustar o no, pero para mí es humorístico. Lo importante, Fernando Astudillo, es ganar plata. Importante ganar plata. Yo tengo prestigio sociedad chilena porque yo gano plata. ¿Qué importa a ti? ¿Ya? Listo. Barlovento, en el Barlovento, hablando de lo que el viento no se llevó, ni todavía se lleva, trabaja sobre estas bases, conversar, criticar en el amplio sentido de la palabra, pasar por la cabeza, racionalizar, analizar, denunciar, que es una forma de lucha, denunciar. Y todo eso tratamos de hacerlo conversando como amigos en un bar de Valparaíso o en un bar de un puerto del mundo. Y esa es la idea. Así que un nuevo Barlovento, hablando de lo que el viento no se llevó, y ojalá no se lleve nunca para poder seguir conversándolo, por lo pronto. Por lo menos se llevó a Caradimo. Claro, la próxima semana resúmelo, Mauricio, el canal de YouTube, chileciudadanos.cl, que todavía se llama así, puede que cambie de nombre, pero el concepto es el mismo, lo importante, y la fanpage de Facebook. Eso hasta ahora. El Facebook de Chile Ciudadano. Y por favor comenten, den sugerencias. Estamos abiertos, queremos hacer un canal participativo y que permita de alguna manera materializar lo que Augusto expresaba, lo que también Fernando decía, que en definitiva tenemos que crear una nueva sociedad, una nueva forma y una nueva manera de involucrarse más, no solamente una vez en la urna con una rayita, sino que de alguna manera estar más activos en la medida de nuestros tiempos, de nuestras posibilidades, más activos en la política. Porque a lo mejor no nos incumbe mucho a nosotros directamente, pero lo incumbe a otras personas, ¿no es cierto?, que están más desposeídas, que están con más tristeza, que tienen más complicaciones, y nosotros de alguna manera, muy indirectamente, podemos aportar un granito de arena a mejorar la vida de esas personas, que en definitiva es lo que uno quiere, por lo menos. Perfecto. Es lo que a mí me mueve, ¿no? Desde ya dejó planteada una posible... No, perdona, somos la generación de la alegría ya viene. Se supone que la alegría había llegado y después nos dimos cuenta que nos habían violado. Entonces, ese es el mensaje. La alegría llegó. Y eso fue parte porque nos dimos media vuelta y nos fuimos a trabajar y nos olvidamos de que a las autoridades había que tenerlas siempre mirándolas. Cortita, para decirlo en buen chileno. Ya, pues listo, nos encontramos en el siguiente capítulo, que lo grabamos todos los martes, pero que evidentemente es tiempo web, así que no nos vamos a poner a discutir eso, todos lo sabemos. Hasta la próxima en un nuevo Barlovento. Chao. Desde el Barlovento. Chao, chao. Chao, chao. Está bien. Esto fue Barlovento. La próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile, en donde la política, la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loss y sus amigos, Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Lo que el viento no se llevó. Barlovento.